Aquella noche conducía sobre la autopista México-Puebla. Llovía como si el cielo se estuviera partiendo. El parabrisas apenas y me dejaba ver, y la carretera se sentía más estrecha de lo normal, como si el monte se estuviera cerrando. Mi carga era urgente, lo típico, entrega para antes del amanecer. Así que, aunque la tormenta me incomodaba, no tenía opción. No podía parar. Sabía que debía cruzar esa zona antes de las 3, porque después se ponía peor. Algo que los que manejamos esas rutas entendemos sin decir mucho. Iba solo, como casi siempre. La radio ya se había ido desde antes. Se escuchaban puras interferencias y una especie de zumbido, como cuando alguien pasa el dedo sobre un vaso de cristal. Decidí apagarla. Faltaba poco para llegar a un tramo que muchos traileros evitan de noche. Curvas cerradas, neblina densa, y más de uno ha terminado en el barranco. Pero no había más camino. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la carretera, justo después de una curva, apareció un bulto blanco. Frené en seco, con las llantas chirriando sobre el asfalto mojado. Casi me voy al voladero. Pensé que era algún animal o alguien tirado. Pero cuando el camión se detuvo, los faros iluminaron la figura. Alta, inmóvil, vestida con un velo blanco que colgaba hasta el suelo, empapado por la lluvia. No se movía. Yo tampoco. Me quedé sentado, con las manos en el volante, tragando saliva. La figura parecía observarme, aunque no se le veía la cara. Era como un espectro en medio del aguacero. Contra todo instinto, bajé el vidrio de mi lado solo un poco, para preguntar si necesitaba ayuda. No contestó. En vez de eso, comenzó a acercarse. Lenta, muy lenta. Cada paso la acercaba más a la luz del faro, y mientras avanzaba, el velo dejaba entrever lo que tenía debajo. No era una mujer, o al menos, no una viva. La cara que apareció frente a mí era una calavera. Una sonrisa fija, oscura. 2 huecos profundos por ojos. No tenía carne, no tenía expresión, pero aún así, transmitía algo que me heló la sangre. Reconocí de inmediato la imagen. Era ella, la Santa Muerte. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Quise retroceder, arrancar, huir, pero algo más fuerte me lo impidió. Sentí que debía quedarme, que si me iba en ese momento, no lo contaba. Ella levantó una mano huesuda, delgada, blanca como el mármol. Con un solo dedo me señaló el camino. No dijo palabra, solo apuntó hacia un desvío de terracería que se abría a la derecha, apenas visible entre la lluvia y la oscuridad. No me lo pensé. Giré el volante, metí primera y tomé ese camino. Cada metro que avanzaba por esa brecha se sentía como si me alejara de algo fatal, como si me arrancaran de un destino que ya me había alcanzado. No volví a mirar por el retrovisor. Tardé un rato en retomar la autopista por otro acceso, unos kilómetros más adelante. Allí ya no llovía tanto. El aire estaba raro, más seco. Fue en esa parte donde vi las luces rojas, los conos naranjas, los reflectores, patrullas, paramédicos. Me acerqué con cuidado, bajé la velocidad. El tramo que había evitado se había venido abajo. Un deslave gigantesco había sepultado la carretera, piedras del tamaño de una casa, árboles arrancados de raíz, trozos de asfalto colgando como papel rasgado. Nadie lo vio venir, dijeron. Algunos no tuvieron tiempo ni de frenar. Me estacioné a un lado de la vía, apagué el motor, respiraba como si acabara de correr kilómetros. Me temblaban las manos, cerré los ojos unos segundos. Agradecí. No sabía ni a quién exactamente, pero agradecí. A la Santa Muerte, supuse. ¿A quién más? Cuando abrí los ojos, lo vi. En el asiento del copiloto, justo al lado de mi termo y mis llaves, había una rosa blanca, fresca, sin una sola gota de lluvia,
como recién cortada. No estaba ahí antes, lo juro. No toqué la flor, solo la miré durante mucho rato, y entonces entendí. Esa aparición no solo me había advertido, me había marcado, me había tocado, me había salvado. Desde aquella noche cambié. No volví a subestimar ningún presentimiento, no volví a ignorar los silencios de la carretera. Llevo en la cabina una pequeña ofrenda, una veladora, una estampita, una calavera tallada en madera que me regalaron en Oaxaca, y cada vez que salgo de viaje, le hablo, le pido permiso, le doy las gracias, porque sé que en cualquier curva, en cualquier madrugada, puede volver a aparecerse, para llevarse a alguien, o para salvarlo. Pero una cosa es segura, la dama de la muerte no aparece por error. Ella elige, y esa noche me eligió a mí. Amuleto maldito, Sierra de Hidalgo. Era una madrugada espesa, de esas que solo se sienten en lo alto de la sierra, donde la neblina parece colgarse de las ramas como telarañas vivas. Llevaba muchas horas de manejo continuo, arrastrando una carga liviana pero con tiempo justo. Con la espalda entumecida y los párpados pesados, decidí hacer una parada rápida en un recodo solitario de la carretera. Ahí no había más que piedras, arbustos y un silencio que presionaba el pecho. Apagué el motor. Solo el clic-tic del enfriamiento del motor rompía la quietud. Bajé para estirar las piernas, darme un respiro. Caminé unos pasos hasta el borde del asfalto y al mirar entre las piedras noté algo que no encajaba con el entorno natural. Un pequeño objeto, como hecho de barro. Lo recogí. Era un amuleto, del tamaño de una moneda grande, decorado con símbolos torcidos, tallados con manos torpes pero insistentes. No tenía idea de qué significaban, pero me pareció curioso. Pensé en mi hija, que coleccionaba cosas raras. Seguro le gustará, murmuré, guardándolo en la guantera antes de volver al asiento. No le di más vueltas. Retomé la ruta, pero apenas avancé un par de kilómetros, algo empezó a apretarme el pecho. No era dolor, más bien una presión que me obligaba a sentarme más erguido. Supuse que era el cansancio. Subí el volumen del estéreo y me concentré en el camino. Sin embargo, cada sombra a los lados de la carretera parecía moverse apenas la miraba de reojo. No había viento, pero el monte parecía susurrar. Decidí descansar unas horas dentro de la cabina. Cerré puertas, me recosté, me cubrí con la chamarra y apagué las luces interiores. Cerré los ojos. Y entonces todo se volvió oscuro de una manera diferente. No era sueño, era algo más espeso. Sentía que me hundía, que caía sin fin. Voces, graves y secas, me hablaban desde la negrura. No entendía lo que decían, pero una palabra se repetía una y otra vez. Devuélvelo. Luego aparecieron rostros. No eran humanos. Parecían hechos de carbón, agrietados, sin ojos, pero aún así me veían. Una figura alargada se acercó y me extendió la mano con el amuleto. Ardía. Desperté gritando, cubierto de sudor, con la garganta seca. Me costaba respirar. Sentí un ardor en los brazos. Al encender la luz, descubrí que tenía arañazos. No uno, ni dos, varios, como si me hubiera revolcado en zarzas. Algunos aún sangraban. Tenía moretones que no recordaba haberme hecho. Miré la guantera. El amuleto seguía ahí. No podía dejarlo. Algo dentro de mí, como una voz que no era mía, me decía que debía quedármelo. Lo envolví en un pañuelo, lo guardé más profundo. Pero la sensación de que alguien me observaba desde afuera de la cabina no desaparecía. Esa mañana retomé la marcha. La carretera en la sierra se angostaba entre curvas y la neblina parecía no querer despegarse del parabrisas. El tablero comenzó a parpadear. Las luces del tablero se encendían sin razón. Primero el testigo del aceite, luego el ABS, luego todo junto. El estéreo se apagó. El motor tosía. Me detuve un momento a revisar fusibles y batería. Nada.
Todo estaba normal. Cerré el cofre. Al volver a la cabina, me pareció ver una figura reflejada en el espejo lateral. Alta, delgada, inmóvil, como un maniquí cubierto por una sábana. Giré de golpe, pero no había nadie. Ya en marcha otra vez, los susurros comenzaron. Al principio pensé que venían del viento, que se colaban por algún hueco del chasis. Pero número, estaban dentro. Decían mi nombre. No gritaban, no suplicaban. Solo repetían mi nombre como si trataran de recordarme quién era yo. Pasé 2 pueblos sin detenerme. Algo me empujaba a seguir. La incomodidad física aumentaba. Las manos me temblaban. Me vi al espejo. Ojeras profundas, ojos rojos, piel pálida. Sentía que llevaba días manejando, no horas. Tomé una decisión. Recordé con precisión el sitio donde había encontrado el amuleto. El recodo, la piedra, el hueco entre las ramas secas. No había señal en el teléfono. No podía avisar a nadie. Di vuelta en U, sin pensarlo demasiado, y regresé sobre mis pasos. Tardé más de 1 hora en volver. Cuando lo hice, todo estaba igual. El mismo silencio, el mismo paisaje muerto. Pero ahora el aire se sentía más pesado, como si el mismo monte respirara lento. Bajé. Llevaba el amuleto envuelto. Saqué unas monedas de mi cartera. Caminé con cautela. Escuchaba pasos que no eran míos, pero no giré. No quería ver. Al llegar al sitio exacto, me agaché. Puse el amuleto en el mismo hueco donde lo había encontrado. Coloqué encima las monedas, una por una. Murmuré algo que no era una oración, solo una súplica. No era mío. Lo siento. El viento sopló de golpe, fuerte. El pasto crujió. Las ramas se sacudieron. Y por primera vez en todo el día, el silencio cesó. Volví al camión. Me senté. El motor encendió a la primera. Las luces del tablero desaparecieron. No había susurros, solo mi respiración. Manejé en completo silencio hasta llegar al entronque. Ahí ya había más tránsito, más luz. El mundo volvió a parecer normal. Pero yo no del todo. Desde aquel día tengo las marcas. En los brazos, cicatrices finas como hechas con espinas. A veces duelen cuando el clima cambia. No las escondo, pero tampoco las explico. Me recuerdan que no todo lo que se encuentra en el camino es para ser recogido. Algunos objetos no están perdidos, están puestos ahí, como trampas, como advertencias. Y aunque regresé sano, con el camión entero y la carga intacta, no volví a ser el mismo. La carretera guarda cosas que no se ven de día. Y hay lugares donde el tiempo se curva, donde lo viejo sigue vivo y lo desconocido aún respira. Nunca más recogí nada del suelo, ni una piedra, ni una moneda, ni siquiera una flor seca. Porque hay cosas que no quieren ser tocadas, y si lo haces, vienen por ti. Pesadilla en la cuneta. Pantanos de Campeche. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el cansancio lo venció. Llevaba más de 12 horas al volante, arrastrando una carga de maquinaria pesada desde Veracruz rumbo a Ciudad del Carmen. El último tramo lo había recorrido bajo una llovizna persistente, y los faros del tráiler apenas perforaban la oscuridad espesa que se acumulaba sobre los pantanos de Campeche. No había autos a la vista, ni señales de vida humana. Solo el rumor de los insectos y el canto lejano de aves nocturnas componían el ambiente. Fue en una curva cerrada donde decidió detenerse. Había una cuneta amplia, con el pasto húmedo y un claro justo al borde de un manglar. No parecía el mejor sitio, pero tampoco había gasolineras cercanas, y sus párpados pesaban como cemento. Acomodó el volante, reclinó el asiento y se envolvió en su chamarra. Cerró los ojos, con el tic-tac del reloj en el tablero marcando el inicio de su descanso. La humedad del lugar penetraba la cabina y el aire olía a lodo, a vegetación estancada. No supo en qué momento comenzó a soñar,
pero la sensación fue inmediata. El sueño era denso, casi pegajoso. Estaba en la misma cabina, con la misma postura, pero algo era distinto. Una presencia. El primer indicio fue el crujido. Un sonido seco, como si algo o alguien hubiese subido al estribo del copiloto. Aún en el sueño, el ruido era tan real que le heló la sangre. No podía moverse. Su cuerpo no respondía. Estaba paralizado. Solo podía mirar, con los ojos entreabiertos, cómo algo se acercaba a la ventanilla. Golpe. Una mano. Luego otra. Pero lo que más lo horrorizó fue la cara del visitante. No había rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz o la boca, solo había una superficie lisa y pálida, casi como cuero curtido. La figura presionó la cara contra el cristal y empezó a tantear la puerta, empujando el seguro desde afuera. Entonces, con un chirrido profundo, la puerta comenzó a abrirse. El pestillo cedió, y un brazo delgado, lleno de lodo y huesudo como rama seca, se deslizó hacia su cuello. Intentó gritar, pero ningún sonido salió. Solo escuchaba su propia respiración agitada, la presión en el pecho creciendo como si le exprimieran los pulmones. La mano lo tocó. Sintió el frío en su garganta, los dedos huesudos aferrándose con violencia, apretando, cerrando el paso del aire. Despertó. Se incorporó con un gemido, empapado en sudor, con el corazón golpeando como si fuera a salirse. Tosía con fuerza. Le dolía la garganta. Por unos segundos pensó que aún soñaba. Pero número. Estaba despierto. El volante seguía frente a él. El aire húmedo, el canto lejano de los grillos. Todo igual. Todo, excepto una cosa. La puerta del copiloto estaba abierta. De par en par. No lo podía creer. Se quedó inmóvil, mirando esa abertura en la oscuridad, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Fue entonces que encendió la luz interior. Al hacerlo, algo se tensó en su estómago. En el vidrio de la ventanilla había marcas. No eran solo huellas, sino dedos, como si una mano mojada hubiera presionado contra el cristal, dejando un rastro de humedad sucia. Miró hacia el estribo. Lodo fresco, justo en el mismo sitio donde, en su sueño, había visto a la figura pararse. Sintió que las manos le temblaban. Sin pensarlo 2 veces, cerró la puerta de golpe, giró la llave y encendió el motor. El rugido del tráiler rompió el silencio de la noche. Metió primera y avanzó con brusquedad, sin mirar hacia atrás. Solo quería salir de ahí. El corazón le martillaba las costillas. Revisó por los espejos varias veces, esperando, temiendo ver algo corriendo detrás, pero no había nadie. Solo la negrura de la carretera serpenteando entre árboles torcidos. No paró hasta llegar al siguiente poblado, un lugar sin nombre que apenas tenía una tienda, una capilla y una tiendita con café recalentado. Ahí, con los nervios aún alterados, decidió contarle al encargado de la tienda lo que había vivido. El hombre, ya mayor, lo escuchó en silencio, removiendo el café en un vaso de unicel. En los pantanos, le dijo con voz baja, pasan cosas. No es bueno dormir cerca de esos manglares. Dicen que los muertos que no descansan se aparecen, sobre todo si alguien se duerme en su camino. El trailero se quedó callado. Quería pensar que era una coincidencia, una mala jugada del subconsciente, pero la puerta abierta, las huellas, el lodo, eso no estaba en su mente. Eso estaba ahí, real, palpable. Esa noche no volvió a dormir. Terminó su ruta sin detenerse, con los ojos vidriosos por el desvelo y la cabeza girando cada tanto para asegurarse de que estaba solo. A partir de entonces, hizo una promesa consigo mismo. Jamás volvería a dormir en un sitio solitario, menos en un pantano, menos en Campeche. Cada vez que recuerda aquella madrugada, siente un nudo en la garganta. Nunca volvió a soñar con la figura sin rostro.
pero cada vez que pasa por esa zona, baja la velocidad, traga saliva y evita mirar hacia los árboles. Porque una parte de él, la más profunda, la que no se atreve a decir en voz alta, está convencida de que esa cosa sigue ahí, esperando que alguien más se detenga a dormir. El guardavías fantasma. Autopista en Jalisco. El cielo estaba ennegrecido como si un manto pesado cubriera la autopista. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas del tráiler como si quisieran atravesarlo. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando aquel camionero, con destino a la central de abasto de Guadalajara, cruzaba uno de los tramos más solitarios de la autopista que serpentea entre barrancas y cerros. El camino estaba casi desierto. Solo el rugido del motor, el golpeteo del agua y la bruma densa eran su compañía. La visibilidad era escasa. Los faros apenas iluminaban unos cuantos metros por delante, y los charcos comenzaban a formar espejos irregulares sobre el asfalto. De pronto, una figura humana apareció en medio de la oscuridad, moviendo los brazos con desesperación. Llevaba un abrigo oscuro completamente empapado y parecía que el viento le jalaba de los costados. A un lado, un auto antiguo, quizá de los años 70, estaba orillado con las luces apagadas, casi invisible de no ser por la silueta del hombre. El camionero pisó el freno y se detuvo unos metros más adelante. Encendió las intermitentes y bajó de inmediato, cubriéndose la cabeza con la chamarra. Corrió hacia el sujeto, que permanecía con los brazos en alto, como rogando algo. Al acercarse, el hombre bajó las manos y dijo en voz temblorosa: «No siga por ahí». El puente más adelante se cayó. La corriente lo arrastró hace rato. No lo pasaría ni un avión. El trailero lo miró sorprendido. Le llamó la atención su forma de hablar, un tanto antigua. También notó que, a pesar del aguacero, el rostro del hombre se distinguía claramente bajo la tenue luz. Tenía ojeras pronunciadas, la mirada firme pero amable y la piel pálida. «¿Está seguro?», preguntó el chofer, dando un paso más cerca. «Sí, lo vi con mis propios ojos. Si no se detiene, su camión irá directo al vacío». Miró hacia el frente, y aunque la niebla lo impedía, algo en la voz del hombre le pareció tan convincente, tan lleno de urgencia, que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin insistir, regresó a su tráiler, encendió el motor y tomó el primer retorno disponible que había visto kilómetros atrás. Minutos después, ya en una gasolinera de paso, escuchó en la radio una noticia urgente. Se colapsó el puente El Limón, en la autopista de Jalisco, debido a la crecida del arroyo. Autoridades piden no circular por esa zona. El corazón le dio un vuelco. Eso estaba exactamente donde él estaría ahora mismo si no se hubiese detenido. Atónito, volvió al lugar de la advertencia al amanecer. El auto antiguo ya no estaba. Tampoco había rastros del hombre. El terreno estaba empapado y con huellas difusas de neumáticos, pero ningún signo de alguien varado allí la noche anterior. Pasaron los días. La imagen del rostro pálido y la voz tranquila del extraño no se le borraban. En una charla informal en la central de carga, narró lo ocurrido, esperando quizá que algún colega también lo hubiera visto o que alguien le confirmara que un guardavías o patrullero andaba advirtiendo a los conductores. Uno de los cargadores, un hombre mayor, lo escuchó con atención. Luego se levantó sin decir palabra. Fue a una pequeña oficina y volvió con un viejo marco polvoriento en las manos. Lo colocó sobre la mesa. «¿Este fue el que te avisó?», preguntó. El camionero lo miró y se quedó sin aliento. Era él. El mismo rostro, la misma expresión sobria. «¿Quién era?», preguntó, aún incrédulo. «Un trailero. Se llamaba Roberto. Murió hace como 20 años, justo en ese tramo, cuando un puente colapsó y se lo llevó con todo y carga. Desde entonces, algunos dicen haberlo visto. Dicen que aparece solo cuando alguien está en peligro de sufrir lo mismo».
El camionero sintió que el estómago se le hacía nudo, la piel se le erizó. No respondió nada, solo tragó saliva y desvió la mirada. El silencio fue la única respuesta posible. Volvió a pasar por esa autopista semanas después. El clima era seco, el cielo despejado, pero al llegar al tramo del viejo puente, algo en su interior cambió. Disminuyó la velocidad sin pensarlo, no por precaución, sino por respeto, por intuición. No había autos varados, no había figuras humanas, pero el aire se sentía distinto, pesado, como si alguien aún velara por los que cruzan de noche sin saber que pueden morir en cualquier momento. Desde aquel día, cada vez que cruza por ese tramo, lleva una vela en la cabina. La enciende antes de llegar a esa curva, en silencio. No reza, no habla, solo maneja y espera no volver a ver al hombre del abrigo viejo, porque si lo ve, sabrá que algo malo está a punto de pasar. Y aún ahora, cuando lo cuenta en confianza, hay quienes se burlan. Pero él ya no intenta convencer a nadie. Solo dice, con voz serena, a mí me salvó, lo vi con mis propios ojos, y aunque nadie más quiera creerlo, yo sé que un muerto me devolvió la vida. Luego guarda silencio y mira por la ventana. A veces su expresión cambia, como si escuchara algo lejano, como si recordara el sonido de la lluvia cayendo sobre un rostro que ya no debería estar ahí. Y entonces, por un segundo, parece que también vuelve a ver esos ojos, brillando bajo la tormenta. Sombra en la cabina, autopista México-Querétaro. Era casi medianoche cuando encendí el foco de la cabina solo por un segundo. Estaba buscando mi termo con café, ese que siempre llevo junto a mí en viajes largos para no caer rendido por el cansancio. El camino entre la Ciudad de México y Querétaro ya lo conocía de memoria, pero ese tramo, justo pasando la zona industrial, siempre me había parecido particularmente denso, no por el tráfico, sino por el silencio. Un silencio que se pega al parabrisas y te obliga a tener la radio encendida, aunque no la escuches. Cuando se encendió la luz por dentro, fue apenas un destello, pero lo suficiente para hacerme soltar el termo y frenar bruscamente. Vi algo, alguien, una silueta, como si una persona estuviera sentada en el asiento del copiloto, una figura oscura, sin rostro, sin detalle, solo eso, oscuridad con forma humana. Mi reacción fue automática, frené y me orillé en el acotamiento. Apagué el motor y encendí de nuevo la luz interior. Estaba solo. Abrí la puerta de un golpe, bajé con la linterna y rodeé la cabina por si acaso. Nada, ni huellas, ni marcas en la tierra, ni indicios de que alguien hubiera subido. Me quedé varios minutos parado ahí, con el viento frío empapándome la frente, intentando encontrarle lógica al susto. Pensé que tal vez, en mi cansancio, recogía a alguien en una parada sin recordar, algún aventón, o tal vez me estaba quedando dormido sin darme cuenta. Volví a subir y reinicié la marcha. Me concentré en la carretera, me forcé a respirar profundo, encendí la radio para distraerme. Pero algo se sentía distinto. El ambiente en la cabina se había vuelto más pesado, como si el aire mismo se volviera denso, espeso. No lo vi de frente, pero lo sentí. Por el rabillo del ojo, algo estaba de pie justo detrás de mi asiento. Una silueta, oscura, inmóvil, sin emitir un solo sonido. Giré la cabeza de golpe. Nada. Volví a mirar de frente, pero ahora el reflejo del parabrisas me lo confirmaba. Ahí estaba. No podía verlo de manera directa, pero el vidrio sí. Lo mostraba con claridad cada vez que pasábamos junto a alguna farola, una forma negra, alta, demasiado erguida para ser una ilusión. Su cercanía me erizaba la piel. La nuca me ardía, como si unos ojos invisibles me estuvieran perforando desde atrás. No sabía qué hacer. Por reflejo, hablé en voz alta. No sé qué eres, pero no te quedes ahí. Mi voz sonó ridícula, incluso para mí, pero lo dije con fuerza,
como si mi tono pudiera expulsarlo. Pisaba el acelerador con rabia, queriendo salir de ese tramo lo antes posible. Sentía que si me detenía, si permitía un segundo de duda, eso que estaba en la cabina me tocaría el hombro o me hablaría al oído. A cada curva, a cada cambio de luces de los autos que venían en sentido contrario, el reflejo volvía a mostrármelo, como si se acercara cada vez más, como si jugara conmigo. Hubo un momento, y juro que no fue una ilusión, en que su mano se extendió hacia el respaldo de mi asiento. Una mano negra como sombra, de dedos alargados. No tocó, solo se acercó. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Sentía la garganta seca y el sudor bajándome por la espalda. Entonces lo único que pensé fue, la caseta. Si llego a la caseta, esto se va. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando vi la caseta de cobro a lo lejos, casi lloré. Reduje la velocidad, me acerqué a la ventanilla del cobrador, bajé el cristal y de inmediato lo supe. Se había ido. Esa presión en el aire se desvaneció. Ya no lo veía por el rabillo del ojo. Ya no sentía su presencia. Solo quedaba el eco de mi respiración descontrolada. El joven de la caseta me vio raro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero mi voz temblaba. Me miró los brazos, mojados de sudor. Me preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza, pagué y seguí. Esa noche dormí en el patio de una gasolinera más adelante, sin atreverme a cerrar completamente los ojos. Encendí todas las luces de la cabina y puse una estampa de San Miguel Arcángel en el tablero, que mi madre me había dado hace años. Nunca me había importado tenerla ahí. Esa noche la pegué con cinta. Unos días después, ya con la mente más fría, conté lo que me pasó a unos compañeros mientras esperábamos carga en la central. Pensé que se burlarían, que lo tomarían como una historia más de carretera. Pero uno, más viejo, bajó la voz y me dijo: «Eso no es nuevo. Ahí por ese tramo, varios han visto sombras. Dicen que son los que mueren en accidentes y se quedan pegados a los camiones, buscando seguir viajando». No supe qué decir, solo asentí. Desde entonces, cada vez que paso por esa autopista, bajo el volumen de la radio, subo todas las ventanas y no enciendo la luz de cabina por nada del mundo. Y rezo. Porque en el fondo, sé que si esa sombra quiso quedarse una vez, puede volver a intentarlo. Y la próxima vez, tal vez sí logre hablarme, o peor, quedarse conmigo. Cruz Memorial, autopista Coahuila-Durango. Esa noche, la carretera parecía un río interminable de oscuridad. El desierto lo envolvía todo con su silencio absoluto, y el viento leve arrastraba pequeñas ráfagas de arena que golpeaban el parabrisas como si alguien arañara el cristal desde afuera. Yo llevaba ya más de 10 horas al volante, cruzando la autopista entre Coahuila y Durango, esa recta solitaria que corta la tierra árida como una cicatriz. El camino, aunque largo y monótono, siempre me transmitió cierta tranquilidad. Pero esa vez, algo se sentía distinto. Desde hacía varios kilómetros había empezado a notar las cruces, pequeñas, blancas, algunas adornadas con flores plásticas que ya estaban desteñidas por el sol. Otras apenas visibles, casi cubiertas por polvo. Las veía cada tanto, colocadas al borde del asfalto, clavadas en la tierra como advertencias silenciosas. 1, 2, luego 3 más. Eran demasiadas. No recordaba haber visto tantas en viajes anteriores por esa misma ruta. Cerca de la medianoche, decidí hacer una pausa. Paré a un costado, junto a una zona ligeramente elevada, para evitar quedar atrapado en la arena. Estaba cansado y necesitaba revisar el remolque. Al bajar, encendí mi linterna y rodeé el tráiler. Caminaba sin prestar mucha atención, pensando en lo que me esperaba al llegar. Descargar, dormir un rato y seguir hasta Chihuahua. En eso, sentí un leve crujido bajo la bota. Alumbré el suelo y vi los restos astillados de una cruz blanca de madera.
La había derribado sin querer maniobrar para orillarme. No era más alta que mis rodillas y estaba partida en dos, tirada entre la grava. Me quedé unos segundos inmóvil. Había escuchado historias. Muchos compañeros hablaban de esas cruces como si fueran santuarios, lugares donde uno debía frenar, encomendarse, dejar una moneda o al menos respetar el sitio. Yo siempre fui escéptico, no le di mayor importancia. Me subí de nuevo al camión y retomé el camino. A los pocos kilómetros, el aire dentro de la cabina cambió. Primero fue el olor, no a quemado, ni a diésel, sino a flores. No flores frescas, flores de velorio. Ese perfume denso, empalagoso, que flota en las funerarias y se pega a la ropa. El aroma se volvió tan penetrante que me hizo toser. Abrí la ventana para ventilar, pero el aire de afuera estaba limpio. Cerré de nuevo, y el olor seguía allí, como si brotara del interior. Intenté ignorarlo, concentrarme en la carretera, pero algo más comenzó a pasar. El ambiente se volvió pesado, como si la cabina misma se encogiera. Las luces del tablero parpadearon, y sin que tocara nada, la radio se encendió sola. No había música ni señal, solo un susurro, un sollozo. Era como si alguien llorara muy despacio del otro lado. Un lamento quebrado, con palabras imposibles de entender. Me incliné para apagar la radio, pero antes de tocar el botón, el sonido cesó. Un segundo después, los espejos retrovisores comenzaron a empañarse. No era por el clima. Hacía calor. El vidrio se cubría de una neblina desde adentro, como si alguien respirara sobre ellos. En el lado del copiloto apareció una palabra escrita con trazo tembloroso. Ayuda. Frené de golpe. El tráiler se sacudió con fuerza y el motor rugió como si algo lo forzara a detenerse. Me quedé sentado, paralizado. Sentía las manos heladas, el sudor corriéndome por la espalda. Miraba la palabra una y otra vez. Quise pensar que había sido una broma, una coincidencia, algo explicable, pero no había forma. Iba solo. Nadie había subido desde que salí de Monclova. Me atreví a mirar hacia atrás. Nada. Pero el asiento del copiloto tenía el cinturón estirado, como si alguien lo hubiera jalado hacia abajo. Me obligué a seguir avanzando. No quería quedarme varado en mitad de la nada. Cada kilómetro era un suplicio. Apagaba la radio y se volvía a encender. Cerraba los espejos y algo los empañaba por dentro. En un momento, juraría que sentí una mano apoyarse sobre mi hombro. No me detuve. No dormí. Al amanecer, llegué a un pequeño paradero donde otros compañeros descansaban. Me estacioné y por primera vez en horas respiré con normalidad. Pero no dije nada, ni al encargado ni a los otros choferes. Solo pedí un café y esperé a que bajara el sol. Decidí regresar por la misma ruta. No podía dejar eso así. Volví al sitio donde había parado. Encontré la cruz astillada a un costado del camino. Tenía una cinta deshecha y un nombre que ya no se leía bien. Me arrodillé, recogí los pedazos y los uní con cinta aislante de mi caja de herramientas. No sabía cómo hacerlo, no había nadie que me guiara. Solo puse la cruz de nuevo en la tierra, la enterré con las manos y temblando pedí perdón. No por miedo, sino por respeto, por haber pasado por encima de algo que no comprendía. Cuando terminé, me senté unos minutos a respirar. Nada ocurrió. No hubo voces ni señales. Me sentí solo otra vez, en el buen sentido. El aire estaba tranquilo. Volví al camión con la idea de dejar todo atrás, pero al subirme, lo vi. En el vidrio trasero de la cabina, justo donde se acumula el polvo del camino, había una marca. Una mano, del tamaño de una mano adulta, con los dedos abiertos, como si alguien se hubiera aferrado desde afuera durante el trayecto. No estaba cuando bajé. No había viento, ni ramas, ni animales cerca. Esa marca apareció en algún momento en que yo no estaba viendo. No la limpié. La dejé ahí. Solo me senté frente al volante y esperé unos minutos antes de encender el motor. No dije palabra. No puse música.
No prendí la radio. Arranqué en silencio y seguí mi camino, con la cruz en su sitio y la certeza de que esa noche estuve muy cerca de llevar a alguien conmigo que no debía venir. Desde entonces, cada vez que veo una cruz en el camino, bajo la velocidad. Si tengo que parar, lo hago unos metros antes, nunca encima. Y si me toca descansar en un sitio donde haya una, la saludo. Aunque no haya nadie, aunque parezca una locura. Porque entendí algo que muchos olvidan. Las carreteras guardan memoria. Y a veces, lo que yace al borde del asfalto no está tan dormido como creemos. El llanto en el desierto. Carretera en Chihuahua. Era pasada la medianoche cuando el camionero cruzaba un tramo despoblado de la carretera en el corazón de Chihuahua. El motor rugía constante mientras la recta interminable se extendía hacia el horizonte sin luces, sin señal telefónica, sin más compañía que la sombra de los cerros lejanos. Conduciendo a través de la vasta planicie, el silencio del desierto solo era interrumpido por el siseo del viento y el golpeteo monótono de los neumáticos sobre el asfalto agrietado. A esas horas, los sentidos se afilan. Cada reflejo fuera del parabrisas parece sospechoso. Cada figura ambigua en la oscuridad podría ser un animal, un bulto o peor aún, una trampa. Fue entonces que sus faros iluminaron algo inesperado a un lado del camino, una carriola infantil volcada junto a un arbusto seco. El chofer sintió un vuelco en el estómago, apretó el freno con suavidad, desacelerando mientras sus ojos no despegaban la vista del objeto. La escena era completamente disonante con el entorno. No había poblados cerca. Nadie en su sano juicio dejaría una carriola abandonada ahí. Al pasar junto a ella, el corazón se le detuvo un instante. Un llanto agudo, desesperado, inconfundible, brotó del costado del camino. Un llanto de bebé. Instintivamente, maniobró el tráiler hacia la orilla, deteniéndose unos metros más adelante. Apagó el motor, bajó de la cabina con la linterna en mano, caminando de regreso hacia donde vio la carriola. No había nada, ni carriola, ni niño, solo tierra, matorrales y el zumbido lejano del viento caliente moviendo el polvo. Dio vueltas, alzó la luz buscando huellas, cualquier indicio. Se inclinó, examinó la maleza. Nada. El silencio regresó como una losa. Regresó a su unidad con una mezcla de nerviosismo e incredulidad. Cerró la puerta, volvió a encender el motor y se incorporó de nuevo a la carretera, intentando convencerse de que tal vez fue una ilusión, una jugarreta del cansancio. Avanzó apenas unos kilómetros cuando lo escuchó otra vez. El llanto, pero esta vez no venía de afuera, venía desde adentro, desde detrás de su asiento. Congelado por el terror, giró el rostro lentamente hacia el respaldo. La oscuridad lo envolvía, solo interrumpida por la tenue iluminación del tablero. El asiento trasero estaba vacío, pero el sonido seguía ahí, más claro, más presente. De pronto, el llanto se quebró, cambió, y se transformó en una risa burlona, chillona, de garganta hueca. Pisó el acelerador como si la carretera fuera su única salvación. El tráiler rugió y se tragó los kilómetros con violencia, mientras él sudaba frío y murmuraba oraciones al ritmo de su taquicardia. No volvió a mirar hacia atrás. Horas más tarde, ya con el amanecer tiñendo el horizonte, llegó a un parador de carretera. El lugar apenas despertaba. Se estacionó lejos de los demás camiones, descendió sin decir palabra y entró al comedor a tomar un café negro, tembloroso, pálido, con la mente aún atrapada en aquel tramo del desierto. Otro camionero, al notar su expresión desencajada, se acercó. Era un viejo conductor, curtido por años de carretera. Le preguntó si todo estaba bien. El chofer dudó un segundo, luego lo soltó. Le contó lo de la carriola, lo del llanto, lo que había oído dentro de la cabina.
El viejo lo escuchó en silencio, con rostro serio. No eres el primero, dijo al terminar. Ese tramo tiene historia. Le contó que muchos años atrás, una joven fue abandonada ahí por su pareja. Estaba embarazada, o quizá ya llevaba al bebé consigo. Nadie sabe exactamente. Lo que sí se dice es que la encontraron semanas después, deshidratada, sin vida, y junto a ella, el cuerpo diminuto del niño, envuelto en una manta. Desde entonces, en esa parte del desierto, hay quienes aseguran ver la carriola, escuchar el llanto. Algunos incluso dicen haber visto a la mujer parada a mitad del camino, cargando a su hijo, pidiendo ayuda con los ojos vacíos. El chofer no respondió. Solo bajó la mirada hacia su café frío, incapaz de encontrar palabras. Sabía que vivido no era sueño ni delirio. Aquella risa seguía zumbándole en los oídos. Esa misma tarde, al retomar su ruta, al pasar de nuevo por esa planicie desolada, no miró hacia los costados, no frenó, no escuchó. Solo siguió de largo, con el alma apretada, prometiéndose que nunca más se detendría en aquel tramo maldito, aunque viera una voz pidiendo auxilio frente al tráiler. Porque hay sonidos, en la soledad del desierto, que no pertenecen a este mundo. Y hay voces que no buscan ayuda, solo venganza. Desde entonces, cada vez que cuenta su historia, lo hace con una advertencia. No todo lo que llora está vivo. Y cada vez que se escucha un lamento infantil en la noche, allá entre Chihuahua y el olvido, otro camionero pisa el acelerador con la misma urgencia, como si de eso dependiera su alma. Almas de la Rumorosa. Aquella noche en que crucé el puerto de la Rumorosa no se me va a olvidar jamás. Lo he contado pocas veces porque, aunque uno esté curtido en el camino, hay cosas que se te quedan trabadas en el alma. Fue en invierno, durante una madrugada espesa de neblina que ni las luces largas del tráiler lograban atravesar más allá de unos cuantos metros. La carretera parecía flotar en el aire. No se oía nada, ni el viento, solo el zumbido del motor y el crujido de las llantas avanzando despacio, como si el camión mismo dudara en seguir. Ese tramo siempre me impuso respeto. Lo conocía de ida y vuelta, pero de noche, con niebla, se transforma en otro mundo. El asfalto parece alargarse sin fin entre curvas cerradas, y el vacío al lado se abre como boca hambrienta. Ya me habían advertido colegas sobre lo que algunos veían por ahí. Cosas que no deberían estar, gente parada en el aire o caminando entre las piedras donde no hay sendero. Pero uno, hasta que le pasa, no cree. A mitad del descenso, cuando ya iba más pendiente de no resbalar que del tiempo, vi la primera figura. Era delgada, parada junto al guardarraíl, inmóvil. Parecía un hombre con el rostro cubierto de sombra. Frené un poco, pensando que quizá era un migrante perdido o algún loco que se metió a la carretera. Pero al pasar junto a él, no se movió. No bajó la cabeza ni se alejó. Solo me siguió con la mirada. O eso creí, porque sus ojos brillaban en la bruma como si tuvieran luz propia. A los pocos metros vi otra. Una mujer con una bata larga, empapada por la humedad. Sostenía algo en brazos, un bulto envuelto en trapos que parecía un bebé. No levantó la vista, pero noté que sus pies no tocaban el suelo. La niebla la cubría casi por completo, pero su silueta era clara, como dibujada con carbón. Empecé a sudar. No hacía calor, pero la piel se me pegó al asiento y las manos me temblaban sobre el volante. No estaba solo. Lo sabía. No eran alucinaciones del cansancio. Algo se movía alrededor del camión. Algo que no tenía cuerpo, pero que estaba ahí, mirándome. Avancé con cuidado, cada vez más despacio. Las figuras se multiplicaban. A un lado del camino, una niña de trenzas mojadas me observaba desde detrás de una roca. Más adelante, dos hombres parados hombro con hombro, como esperando cruzar una avenida. Y lo más espeluznante, todos tenían heridas. Algunos sangraban por la cabeza, otros cojeaban.
Uno tenía la cara desfigurada, como si hubiera sido aplastada contra el asfalto. No grité, no paré, solo seguí. Fue entonces que lo vi a él, a mi colega, aquel que meses atrás se fue en barranco abajo cuando le fallaron los frenos en una bajada maldita. Lo reconocí al instante. Mismo chaleco, misma gorra torcida. Tenía un brazo levantado, apuntando hacia el frente, como si me señalara algo o me advirtiera. Lo peor fue su expresión. No de susto, ni de enojo. Era tristeza, pura tristeza. Como si supiera lo que yo estaba sintiendo. Como si quisiera decirme, no te detengas, no cometas el mismo error. No resistí más. Apreté los dientes, clavé los ojos en la línea blanca del pavimento y avancé con el alma hecha nudo. Cada curva me parecía una trampa, cada sombra en la niebla una nueva aparición. El motor sonaba distinto, como si llevara más peso, como si alguien, o muchos se hubieran subido al tráiler. No sé cuánto tardé en cruzar ese tramo. Pudo haber sido media hora o 5 minutos. El tiempo se distorsiona allá arriba. Pero lo que sí recuerdo con claridad es el momento en que la niebla empezó a disiparse. Fue como salir de un túnel. De repente, el aire se sintió más liviano y las luces del retén aparecieron a lo lejos. Vi el destello rojo de un torreta y sentí que volvía a respirar. Me detuve frente a los soldados. Me pidieron papeles, revisión de rutina. Uno de ellos se acercó al cofre y se quedó mirando con el ceño fruncido. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. No entendí. Me bajé para mirar. La pintura del cofre tenía marcas de dedos, como si manos sucias o polvorientas se hubieran apoyado ahí. Decenas de ellas, algunas grandes, otras pequeñas, como si alguien, o muchos hubieran intentado detener el camión con sus propias manos. Sentí un escalofrío tan hondo que me temblaron las rodillas. Subí de nuevo a la cabina y cerré la puerta sin decir palabra. No quise explicarle al soldado lo que creía haber visto. No hubiera tenido sentido. Ni yo mismo lo entendía. Ya en marcha otra vez, miré por el espejo retrovisor. La niebla se cerraba detrás de mí como una cortina, tragándose la carretera. Sentí como si dejara atrás algo que no debía mirar 2 veces. Desde entonces, cada vez que me toca cruzar por La Rumorosa, y han sido muchas, me encomiendo antes. No importa si es de día o de noche, si hay neblina o cielo despejado. Siempre llevo una veladora pequeña en la cabina, una cruz de palma colgada del espejo y una plegaria en los labios. Porque sé que ahí siguen, esperando, caminando entre las piedras, parados en la bruma, buscando ser vistos. Gente que no logró llegar al otro lado. Almas que aún no se resignan a haber sido arrancadas del camino por la tragedia. Algunos piden ayuda, otros solo observan. Y hay quienes, como aquel colega, levantan la mano para advertir al que aún puede decidir. Lo que viví en esa bajada no fue un sueño, no fue cansancio, fue real. Lo sentí, lo vi, lo cargué sobre mi tráiler y en mi conciencia. Sé que salí ileso esa noche, pero algo de mí se quedó en esa pendiente. Algo que cada vez que cruzo me recuerda que no todos los que bajan regresan, y que a veces los que ya no están aún nos acompañan. Doble en la autopista, Arco Norte, Hidalgo. Era de madrugada. Las líneas blancas de la autopista parecían un metrónomo incesante que hipnotizaba, repitiéndose una y otra vez mientras los neumáticos del tráiler devoraban el asfalto. El Arco Norte, a esa hora, se transformaba en un tramo desolado, silencioso, donde lo único que rompía la calma era el ronroneo constante del motor y los breves destellos de luz cuando pasaba bajo un puente o cerca de un señalamiento reflectante. Llevaba horas conduciendo. Aunque el sueño le picaba en los ojos, estaba acostumbrado a esos turnos largos. Se repetía que aún le quedaban varios kilómetros antes de llegar a su punto de descarga. Encendió la radio para distraerse, pero solo obtuvo estática. Giró la perilla unas veces más.
Nada. Silencio denso, como si el aire mismo se negara a vibrar. Fue entonces que lo notó. En el horizonte recto y oscuro, más allá del tramo que iluminaban sus faros, surgió una figura familiar. Una caja larga, blanca, con los mismos detalles desgastados en la parte trasera. A primera vista, parecía otro tráiler cualquiera. Pero conforme se fue acercando, una incomodidad se fue instalando en su estómago. El contorno del vehículo era demasiado exacto. Las luces, la suciedad acumulada en los mismos rincones, los stickers viejos en la puerta del remolque. Al cambiar de carril, el otro tráiler se fue emparejando con él por el sentido contrario, y ahí fue cuando algo hizo que su sangre se helara. El número de placas era el mismo. Exactamente igual. Por puro instinto, giró la cabeza hacia la cabina del otro camión. En ese momento, el mundo pareció frenarse. Sentado en el asiento del conductor de ese tráiler gemelo, estaba él. No alguien parecido, no una sombra. Él mismo. Misma chaqueta, mismo peinado, hasta el mismo modo de sostener el volante. Lo supo sin duda alguna. No era una ilusión del sueño o una mala pasada de su vista. Era su rostro, duplicado, reflejado con exactitud brutal en un lugar imposible. El doble lo miró. Lo hizo con lentitud, girando el rostro sin expresión alguna, ojos fijos, sin emoción, como si supiera lo que estaba haciendo. Esa mirada vacía penetró hasta el pecho. Un sudor frío le resbaló por la espalda. El volante se le resbaló un instante por las manos. Tuvo que corregir el curso del camión bruscamente. En medio de la tensión, no logró ver cuándo ni cómo desapareció el tráiler espejo. Simplemente, cuando recuperó la compostura y buscó de nuevo por el retrovisor, ya no estaba. No había huellas de luces tras la curva, ningún vehículo, solo el vacío oscuro de la autopista en la madrugada. El resto del trayecto lo hizo en silencio. Bajó la velocidad considerablemente y cada vez que se asomaba al retrovisor, temía ver nuevamente esa mirada gélida que había sentido como un puñal. No puso música, no volvió a intentar la radio. Su corazón latía más fuerte que el motor. Llegó a su destino ya de día, más pálido que de costumbre. El encargado de la descarga notó su semblante y le preguntó si se sentía bien. Apenas respondió con un gesto. Terminó su papeleo y se fue directo a la zona de descanso, sin siquiera comer. Esa noche no durmió. Al día siguiente, en una pequeña fonda cercana, mientras desayunaba sin mucho apetito, le contó lo sucedido a un colega mayor. El hombre, al escucharlo, dejó de masticar, bajó los cubiertos y se persignó con solemnidad. No dijo nada al principio, pero luego murmuró: «Tú viste tu reflejo». Hay quienes dicen que, cuando un trailero ve su doble en carretera, es porque la muerte anda cerca, como si el alma se adelantara al cuerpo para advertirle algo. No todos vuelven de eso. El protagonista tragó saliva. No era supersticioso, pero aquella escena seguía vívida en su memoria, más clara incluso que muchas otras cosas reales que había vivido. Decidió no arriesgarse. Esa misma tarde fue a ver a un sacerdote del pueblo y le pidió que bendijera su camión. No explicó mucho, solo dijo que sentía algo extraño, algo pesado. Durante las siguientes semanas, extremó precauciones en cada tramo. Mantenía su camión a menor velocidad, verificaba 2 veces todo antes de partir. Incluso evitaba pasar por el arco norte en la madrugada. Prefería rodear, aunque le costara tiempo. Sin embargo, lo más inquietante era lo que le quedó, esa sensación de que algo se había despegado de su cuerpo, como si una parte de él hubiera seguido otro camino. A veces, al lavarse la cara en alguna gasolinera y mirarse en el espejo, se preguntaba si el que lo observaba era realmente él. Una noche, en plena lluvia, le pareció ver por un segundo una silueta blanca detenida en un acotamiento. Frenó, con el corazón en la garganta, pero no había nadie.
No sabía si se estaba volviendo paranoico o si aquello había abierto una puerta que ya no se cerraría. Con el tiempo, algunos detalles se fueron apagando en su memoria. Ya no recordaba exactamente cómo era la expresión de su doble, pero sí el frío en los dedos, la opresión en el pecho y esa curva que se tragó al camión espejo sin dejar rastro. Volvía a su mente en los momentos menos esperados. Al cruzar un túnel, al encender las luces interiores, o al ver otro tráiler pasar con demasiada similitud. Y lo más difícil era aceptar que, a pesar de las bendiciones, de los cuidados y de la vigilancia constante, el miedo nunca se fue del todo. Seguía ahí, como un copiloto invisible que lo acompañaba en cada viaje. Porque en su mundo, donde la carretera es su casa y el retrovisor su ventana al pasado, nada es más aterrador que verse a uno mismo. Desde el otro lado. Fuego fatuo en la carretera. Llanos de Tabasco. Esa noche, el calor de los llanos se sentía pegajoso, incluso con las ventanas abiertas. El aire olía a humedad, a vegetación podrida y al silencio tenso de la madrugada. El camionero llevaba ya varias horas conduciendo por la carretera recta que se abría paso entre los pantanos de Tabasco. A ambos lados, solo oscuridad, reflejos de agua estancada y arbustos inmóviles. No había señales de vida, ni otros vehículos, ni casas, ni faroles. Solo el ronroneo constante del motor y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto resquebrajado. Él estaba acostumbrado a esas rutas, sabía que el tramo era solitario y que por la temporada los caminos estaban más desiertos de lo normal. Por eso le sorprendió ver, a lo lejos, una pequeña luz azul flotando a unos centímetros del suelo. Primero pensó que era el reflejo de alguna señal, pero no había señales cerca. Luego creyó que se trataba de una moto en sentido contrario, aunque la luz no era blanca ni roja, sino un tono azulado, tenue, pero vivo. Parpadeaba y se movía como si bailara sobre la carretera. El camionero no era supersticioso, pero sí había escuchado historias. Decían que en los pantanos de Tabasco era común ver fuegos fatuos, pequeñas esferas de luz que aparecían de la nada, producto del gas de la descomposición orgánica. Otros decían que eran almas perdidas, espíritus atrapados entre este mundo y el otro. Fuera lo que fuera, esa luz tenía algo antinatural. Redujo la velocidad. La esfera danzaba unos 20 metros por delante, cruzando de un lado a otro del camino, como provocándolo. Pensó en detenerse, en seguir de largo o incluso en ignorarla por completo, pero su mirada ya estaba atrapada. Algo en esa luz parecía llamarlo, no como un faro guía, sino como un imán oscuro. La siguió con los ojos mientras el camión avanzaba lentamente. Entonces, sucedió. La esfera dejó de moverse erráticamente. Se detuvo en seco, justo en el centro de la carretera, y por un segundo pareció apagarse. Luego, sin aviso, se lanzó hacia él. Fue cuestión de un parpadeo. La bola azul atravesó el parabrisas sin romperlo, como si fuera humo o fuego puro. No hubo sonido de impacto, solo un zumbido bajo, como si un enjambre invisible invadiera la cabina. El aire se volvió denso y caliente. El volante se le resbaló de las manos por el sudor repentino. Allí, junto a él, flotaba la esfera, girando lentamente sobre sí misma, ardiendo en silencio. El asiento del copiloto comenzó a chispear. La tela se arrugaba como si se estuviera quemando, pero no se incendiaba, solo se carbonizaba, dejando una marca redonda y oscura. El camionero quiso gritar, pero la garganta se le cerró. No era el miedo común, era algo más profundo. Algo que nacía en el estómago y le trepaba como una corriente eléctrica por la columna. Con el corazón desbocado, tomó el volante como pudo. Intentó orillarse, pero el camión se ladeaba. La esfera giraba más rápido y el calor era insoportable. El aire acondicionado dejó de funcionar. Los cristales del parabrisas comenzaron a empañarse,
aunque no hacía frío. Solo estaba él, la cabina, y esa luz infernal que parecía observarlo. De repente, sin aviso, el fuego fatuo se detuvo. Se quedó inmóvil frente a sus ojos, como evaluándolo. El zumbido cesó, y en un instante que pareció una descarga, la luz azul salió disparada por la ventana trasera, sin romperla, perdiéndose entre la ciénaga. El camión dio un leve giro como si recuperara el equilibrio por sí solo, y el silencio volvió con brutalidad. El camionero se orilló como pudo. El motor seguía encendido, pero las luces del tablero parpadeaban como si algo las hubiera dañado. Apagó todo. Se quedó un momento respirando agitado, con las manos temblorosas sobre sus piernas. El sudor le corría por la frente, empapando el cuello de su camisa. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a mirar el asiento del copiloto. Ahí estaba, la marca de quemadura, circular, exacta, ennegrecida como si hubiera estado expuesta al fuego directo. Pasó la mano por encima y sintió la tela endurecida, áspera. En el volante también había una mancha oscura, como si alguien lo hubiera tocado con una antorcha. Bajó. Revisó el parabrisas. Nada. Ningún rasguño, ningún golpe, como si la luz hubiera atravesado una barrera invisible. Caminó un poco hacia la parte trasera del camión. Todo parecía normal. Solo el murmullo de las ranas lejanas, el croar de algún sapo escondido en la maleza, y el incesante vaivén de los mosquitos zumbando en el aire caliente. Se quedó un rato allí, respirando aire denso. El susto no se le iba. Encendió un cigarro aunque no solía fumar durante los viajes. Cada bocanada le temblaba en los labios. Sabía lo que había visto. Sabía que no fue imaginación. Podía jurar que la luz lo miró. ¿Quién lo examinó? Que incluso lo reconoció. Cuando retomó el camino, lo hizo con las luces altas y los ojos bien abiertos. Cada destello en la distancia, cada reflejo en los charcos, lo hacía tensarse. El resto de la noche condujo en completo silencio, sin música, sin radio, sin siquiera mirar su celular. Solo quería llegar a su destino y bajarse de ese camión. Días después, en la pensión donde solía estacionarse, un colega le preguntó por la quemadura en el asiento. Le dijo que parecía un cigarro gigante o un hierro caliente. El camionero solo sonrió con la boca cerrada y dijo que se le cayó un termo de café hirviendo. Nadie insistió. Desde entonces, cada vez que cruza por los llanos de Tabasco evita mirar hacia los pantanos. Si ve una luz azul en la distancia, aprieta el acelerador y baja la cabeza. Y cada vez que alguien menciona fuegos fatuos, él guarda silencio. Pero en las noches calurosas, cuando duerme en la cabina, jura que a veces siente calor repentino, como si algo invisible lo estuviera vigilando desde el asiento quemado. Y aunque nunca volvió a ver esa luz de nuevo, el miedo no se apagó.